¿Es posible adorar a Dios a través de una lista de nombres? Absolutamente, porque detrás de cada nombre hay una historia, y detrás de cada historia está la fidelidad de Dios. Bienvenido al día 113 de leer la Biblia en 365 usando un plan cronológico. Soy Lorena, tu compañera de lectura. Este es el podcast de Alrededor de mi Mesa, inspirando simple hospitalidad. Hoy día comenzamos un libro totalmente nuevo, Primera de Crónicas. Este, junto con Segunda de Crónicas, fueron escritos después que los judíos regresaron del exilio babilónico. Mientras Samuel relata la historia del auge y la caída de Israel, Crónicas vuelve a contar la historia con un diferente propósito: animar al remanente, recordarles de su herencia espiritual y guiarlos de vuelta a la adoración y fidelidad al pacto. La tradición judía atribuye Primera y Segunda de Crónicas a Esdras el escriba, aunque el autor no es mencionado en el texto, pero quien sea que los haya escrito tenía acceso al registro de detalles históricos y un profundo entendimiento del llamado espiritual de Israel. Probablemente fueron escritos entre los años 450 y 400 a.C., después del exilio babilónico y durante o un poco después de Esdras y Nehemías. Crónicas fue escrito para animar a la comunidad post-exílica, quienes regresaron a las ruinas, preguntándose si Dios todavía estaba con ellos. Este libro nos recuerda que ellos seguían conectados a Abraham, a David, al templo y a las promesas de Dios. Los primeros capítulos de Primera de Crónicas son genealogías, trazando la línea desde Adán hasta los sobrevivientes actuales. Los capítulos del 10 al 29 se enfocan en el reinado de David, destacando la adoración, el templo y la fidelidad de pacto de Dios. Segunda de Crónicas retomará la historia de Salomón y los reyes de Judá. Algunos de los temas claves de Primera de Crónicas incluye pacto de Dios con David, la centralidad de la adoración en el templo, fidelidad a través de las generaciones, el rol del liderazgo de Judá y el sacerdocio. Es importante notar que Primera de Crónicas omite completamente el surgimiento y reinado de Saúl, excepto por su muerte en el capítulo 10. En su lugar, el libro pone al frente y en el centro la preparación de David para el templo. Estas genealogías sirven no solo para establecer un registro nacional, sino también como un ancla espiritual para un pueblo reconstruyendo su identidad. Entonces, ¿por qué empezar con una lista de nombres? Porque el autor estaba vinculando a personas de la historia. Él esencialmente está diciendo: tú no estás comenzando todo de nuevo. Tú estás continuando el plan de Dios que comenzó con Adán, Abraham y David. El capítulo 1 comienza con el primer hombre. En el verso 1 leemos Adán, Set, Enos. La genealogía continúa a través de Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. En el verso 4, los nombres de Noé y sus 3 hijos son enlistados: Sem, Cam y Jafet. Estos nombres nos recuerdan de Génesis 5 y 10, dibujando una línea directa desde el primer hombre hasta el mundo post-diluvio. Versos 5 al 23 detalla los descendientes de Jafet, Cam y Sem. De estos se formaron las naciones del mundo antiguo. Y las crónicas están haciendo esto claro, que la historia de Israel forma parte de la historia humana general. En el verso 27, la narrativa apunta a la línea de Abraham, conocido más tarde como Abraham. De allí vemos a sus hijos Ismael e Isaac en el verso 23. Abraham viene a ser el padre de Isaac. Los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Israel, por supuesto, es Jacob. El resto del capítulo se enfoca en los descendientes de Esaú y los primeros reyes de Edom. Verso 43 nos da un importante detalle histórico. Estos son los reyes que gobernaron en la tierra de Edom, antes que los israelitas tuvieran rey. Este es un sutil recordatorio.
Mientras que otras naciones tuvieron rey temprano, la monarquía de Israel vino después, establecida no por ambición, sino por designación divina. Este capítulo no es solo sobre biología, es sobre todo teología. Esto nos recuerda que los que regresaron del exilio son parte del linaje divino y que las promesas de Dios se desarrollan a través de líneas específicas, de Adán a Noé, de Abraham a Isaac y de Isaac a Jacob. El capítulo enlaza la historia de Israel a la del mundo entero, mientras también nos enseña cómo el pacto de Dios sigue una específica línea. Desde el principio de la historia de la humanidad al nacimiento de las naciones, Dios ha estado dando forma a un plan. El capítulo 2 comienza con los hijos de Israel, también conocido como Jacob. En el verso 1 leemos: los hijos de Israel fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Pero al comenzar el verso 3, el enfoque se posa sobre Judá, la tribu real. Los hijos de Judá fueron Onán y Sela. Los tres le nacieron a través de Betsúa, la cananita. Y el primogénito de Judá fue perverso a los ojos del Señor, de modo que le quitó la vida. El cronista camina a través de varias generaciones resaltando la importancia de Judá. En verso 10 nos encontramos con Ram, el padre de Aminadab, cuyo linaje conducirá a David. En el verso 15 finalmente lo vemos y dice: el sexto Osam y el séptimo fue David. De aquí el capítulo se expande a la familia extendida de David, los descendientes de Hezrón, Caleb, Jerameel. Y esto no es relleno. Estos nombres importan a la comunidad post-exilio. El pueblo necesita saber de dónde vinieron y a quién pertenece. En el verso 50 nos encontramos con Efrata y en el verso 54 leemos: los descendientes de Salma fueron la gente de Belén, los netofatitas. Esta pequeña nota aquí ata la genealogía a una ciudad que más tarde será el lugar de nacimiento del Mesías. El capítulo 2 nos acerca a la tribu de Judá y nos muestra cómo es la línea real de David y en última instancia cómo el linaje del Mesías tenía sus raíces en la historia. Para el remanente que retornó del exilio, esto fue más que una lista. Fue un recordatorio que las promesas de Dios no se habían perdido. Oremos. Señor, gracias por ser un Dios de generaciones. Mientras leemos estos nombres, nos recordamos que cada persona en tu plan importa. Ayúdanos a encontrar nuestra identidad no en las circunstancias, sino en tus promesas. Gracias por el linaje espiritual que comienza en gracia y termina en gloria. Es en el nombre de tu Hijo que oramos. Amén. Primera de Crónicas abre no con acción, pero con recordación. Estos hombres importan, porque la gente importa, y Dios nunca los olvida. Para un pueblo cansado, regresando del exilio, estas genealogías fueron una remembranza. Dios sigue mirándote, sigue siendo parte de su historia. Recuerda tomar tiempo para leer o oír los pasajes de hoy por ti mismo. Centro Bíblico y Remanente ayudaron a condimentar el resumen. Mañana regresamos al libro de Salmos. ¿Algún nombre o frase te llamó la atención hoy en estas genealogías? ¿Qué significa para ti que Dios haya grabado nombres en la Escritura? Hablemos sobre esto. Escríbenos abajo en los comentarios. Gracias por venir. No olvides compartir este audio con otros. Dale un me gusta y suscríbete al canal. Como siempre es un privilegio tu compañía. Te envío fraternos abrazos y nos despedimos recordándonos que la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.